corresponde ver destinos del piruvato, ¿sale? Y ayer pues ya vimos cuáles eran desde todo ese mecanismo, desde la glucólisis hasta el piruvato. Nos menciona dos vías alternas, que se conoce como el ciclo de Cori o el reciclaje del lactato. Acuérdense que el lactato se va a formar. ¿En qué condición se forma el lactato, Alondra? ¿Bajo qué condición o circunstancias se forma el lactato? ¿Quién se acuerda? No recuerdo. ¿En ausencia de oxígeno? En ausencia o disminución de oxígeno. Entonces, la glucosa, el piruvato se va a convertir en lactato en ausencia de oxígeno. Entonces la glucosa se convierte en lactato en piruvato, y el piruvato se va a convertir en lactato en ausencia de oxígeno. Voy a hacer un recordatorio rápido. De las reacciones de la glucólisis, porque ahorita pues vamos a hablar de ello. Dense cuenta que aquí hay una deshidrogenación. Entran dos NAD y estos se van a reducir, o sea, van a ganar electrones. Pero aquí tenemos a dos NADs ocupados. Ahorita pongámosle atención a los NADs. Entran dos NADs, digamos que estaban libres, y como se reducen, se ocupan. Están siendo ocupados por dos iones hidrógeno, ¿sale? Es como un vehículo de dos asientos. Si llegan de dos pasajeros, si llegan dos pasajeros, pues ese vehículo ya va a estar ocupado, ¿sale? Aquí tenemos a uno y entonces esos dos NADs se ocupan. Aquí tenemos a estos. Muy bien, es en la misma reacción, ¿no? Y recordando a los NADs, venía o estaba el NAD ocupado. ¿Y qué sucede aquí? Se desocupa. ¿Se dan cuenta? El NAD que se cursó con una reducción en la glucólisis, aquí viene, y los iones hidrógeno que estaban ocupando al NAD, a la molécula de NAD, dejan a los iones hidrógeno para formar el lactato. De eso les habla su libro. Y aquí esto puede ser en el músculo, ¿no? O en una célula que esté en una condición de baja concentración de oxígeno. Pero aquí hablando como ejemplo el músculo, viene el lactato. Y este lactato formado, que es un ácido, acuérdense, va a ir al hígado. Va a ir al hígado el lactato y prácticamente aquí se van a ocupar otra vez el NAD.
se vuelve a ocupar para que se forme piruvato y el piruvato se va a usar, esto es en el hígado, ¿sale? Y el piruvato se va a usar para esta es yo me la aprendí como DHL, pero su libro es LDH, es la enzima deshidrogenasa láctica, ¿sale? El lactato se cargó de iones hidrógeno aquí, por eso se formó lactato. Y si tenemos una enzima que va a deshidrogenar, pues le va a quitar los iones hidrógeno, pero los iones hidrógeno no pueden ir sueltos, tienen que ser transferidos. Y a través de una reacción de deshidrogenación, se vuelve a formar piruvato. Y el piruvato se va a convertir nuevamente en el hígado en glucosa. Y la glucosa puede ser utilizada de nuevo. Esto es lo que se conoce como reciclado del lactato o ciclo de Cori. Y este es el ciclo de la urea, que también recibe el nombre de ciclo glucosa-alanina, porque la alanina, acuérdense que es un aminoácido, la alanina puede ser utilizado para para formar glucosa. Ayer vimos precursores de la glucosa, o sea, ¿quiénes pueden llegar a formar glucosa? No. Proteínas musculares. Acuérdense que las proteínas están formadas por aminoácidos y van a liberar amonio. Van a liberar amonio. El amonio es tóxico. Es tóxico principalmente para la célula. Por eso, si es un tóxico, se tiene que convertir, si es tóxico, se tiene que convertir en otro componente que no sea tan tóxico. ¿Y se va a convertir en qué? En glutamato. Y el glutamato a través de la enzima alanina transaminasa va a formar al cetoglutarato y se va a formar la alanina, perdón. Aquí el piruvato se va a descomponer en alanina a través de estas reacciones. Y la alanina, esto pues está ocurriendo una degradación muscular. Estamos viendo cómo las proteínas musculares, o sea, cómo el músculo se degrada para formar alanina. Y esta alanina va a ir al hígado y a través de la enzima alanina transaminasa se va a volver a formar alfa-cetoglutarato y piruvato. Y el glutamato se va a convertir en amonio y también en urea. La urea es un desecho de la degradación de los músculos. Cuando vimos un poquito de fisiología muscular les hablaba de la urea, ¿no? La urea es un producto de la degradación de los músculos y el amonio es tóxico, se tiene que eliminar, ¿sale? Una parte del amonio se elimina y otra parte se modifica en nuestro intestino por bacterias, pero ese ya es otro tema y ya hablaríamos de fisiopatología, ¿sale? Pero aquí se formó, ¿y la urea por dónde se va a eliminar? ¿Por dónde se elimina la urea? Ana Yancy. Keila. Ya se olvidaron del riñón. ¿Por el tubo proximal se eliminará? Sí, por ahí se puede secretar. Si no se filtra, por ahí se puede secretar. Porque es un tóxico que debe eliminarse. Y la naturaleza es sabia, ya saben, lo tóxico debe eliminarse, ¿sale? No piensen, ay, pobrecito. No, adiós, ¿sale? Entonces,
a partir de la alanina se puede volver a formar piruvato y por lo tanto glucosa. Y la glucosa puede ser utilizada otra vez como energía. Eso fue sobre los destinos del piruvato. Ahora vamos a hablar sobre las fermentaciones y reciclaje del NAD. ¿Sale? Y aquí vuelvo a tomar en cuenta la glucosa. La glucosa pues es la central, ¿no? Es de la que tenemos que estar hablando. Nos lo divide en condiciones, todo esto es en condición aerobia, esto es lo que ya vimos, la degradación de la glucólisis en piruvato. Bueno, de hecho todavía aquí es anaerobio. ¿Por qué? Porque no se utiliza oxígeno. Pero en la vía aeróbica, o sea, donde el piruvato a partir de aquí se encuentra con oxígeno, se va a convertir en acetilcoenzima A y esta acetilcoenzima A va a pasar. Acuérdense que nos maneja 2 piruvatos, porque la glucosa va a dar origen a 2 piruvatos, ¿sale? Por lo tanto, va a dar origen a 2 acetilcoenzima A y estos van a entrar al ciclo de Krebs. Y ahora, en condiciones anaeróbicas, donde hay poco oxígeno, acuérdense de los, acuérdense de los NADs que cursaron con reducción, o sea que se ocuparon por iones hidrógeno. ¿Qué es lo que va a suceder aquí en las condiciones anaerobias? Van a venir los NADs. Ahorita vamos a hablar de la vía del lactato, de la fermentación láctica. Van a venir los NADs y van a dejar aquí sus iones hidrógeno. Aquí va a actuar la enzima lactato deshidrogenasa o DHL, deshidrogenasa láctica, ¿sale? Va a actuar la enzima lactato deshidrogenasa y el piruvato. Aquí no va a haber oxígeno o va a haber poco oxígeno. Y al no haber oxígeno, pues la enzima lactato deshidrogenasa, el piruvato se va a desviar hacia este camino por esta enzima lactato deshidrogenasa. ¿Y qué va a hacer? Va a venir los dos NADs que tienen sus iones hidrógeno y con esta enzima, pues esta enzima les va a quitar los iones hidrógeno para que se forme el lactato. Y estos dos NAD se pueden volver a reutilizar, ¿en dónde? En la glucólisis, donde ahí se requieren NADs desocupados. ¿Sale? ¿Sí se acuerdan? Bueno. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? ¿Seguros? ¿No? Profe, es que, bueno, a mí no me queda claro por qué se da el reciclaje de los NAD y del ion hidrógeno, o sea, ¿qué fin tienen? Solo sé, bueno, en la preparatoria vi que son transportadores de electrones, pero de ahí no entiendo cuál es su objetivo del reciclaje. Por dos motivos, dos grandes motivos, y tal vez otro más. Bueno, sí, otro más por que lo vamos a ver, por tres motivos. En esta reacción, acuérdense que esta reacción es un punto de control importante, porque se utiliza fosfato. Se va a convertir, aquí estamos hablando de la glucólisis, se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato en 1,3-bifosfoglicerato. O sea, esta es una reacción irreversible. Pero en esta reacción, a través de la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a pasar? Pues se van a liberar, a través de esta enzima, de esta molécula, se van a liberar 2 iones hidrógeno. Pero estos 2 iones hidrógeno no pueden ir sueltos porque es energía. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues va a venir la molécula de NAD, que veámoslo como que si fuera un vehículo. De hecho, es un transportador, transportador de electrones. Y estos iones hidrógeno, entonces van a ser transportados
por el NAT. ¿Sale? Aquí entra el NAT vacío, pero ya cuando se liberan los iones hidrógeno, aquí se van a ocupar. ¿Sale? Y nos está hablando de 2 NATs. Y hablando de esta reacción, esta que ocurrió en la glucólisis, que la glucólisis es en el citoplasma, digamos que esta misma va a venir aquí, pero el piruvato se va a encontrar en ausencia de oxígeno. O sea, aquí no hay oxígeno. Oxígeno no hay. Por eso el piruvato se va a desviar hacia esta dirección. Y con el funcionamiento de esta enzima y del NAT, 2 NATs que están hidrogenados, va a haber una deshidrogenación para que el piruvato se forme en lactato. O sea, se requiere de esto para que se forme lactato. Se requieren de iones hidrógenos que fueron liberados en la glucólisis para que se pueda formar lactato. Si no hay esto, no se puede formar lactato. Y ahorita voy a profundizar en esto. ¿Sí? Ya que se desocupó, digamos, ya dejó, este NAT ya liberó aquí los iones hidrógeno y ya está desocupada de nuevo. Ya está desocupada de nuevo, pues ya puede regresar a la vía de la glucólisis, a esa reacción que mencionamos, ya puede regresar, porque ya está desocupada, ya está libre. Y por lo mismo regresa, ya está desocupada, ya está libre, y ya puede recoger otra vez iones hidrógeno, para que el piruvato en ausencia de oxígeno se convierta en lactato, a través de la deshidrogenasa que le va a quitar los iones hidrógeno, y ya está libre otra vez. Y esto es, me adelanto, que tal vez lo vuelvo a retomar, va a ser una vía de control. Porque si el NAT no se desocupa, digamos que todos los NATs están ocupados, pues no se puede dar esta reacción. Por eso es como un mecanismo o vía de control también. ¿Sí quedó claro esta parte? Esa es una. 2, regresando con esta misma, igual en ausencia de oxígeno, aquí no hay oxígeno. Pero a través de la enzima piruvato descarboxilasa, dense cuenta, aquí va a haber una descarboxilación. Alcohol deshidrogenado. Esta es una fermentación, hablamos de la fermentación. Y la fermentación, pues es muy conocida en Chiapas, hasta ustedes podrían fermentar, no sé, los restos de una piña, la cáscara, la meten en un frasco con agua, le pueden agregar canela y otras cosas, lo que sea a su gusto. Y como, por eso nuestros abuelitos saben de bioquímica, ¿no? ¿En qué condiciones se da esto? Anaerobio. Porque si lo dejan destapado, es un proceso oxidativo. ¿Y qué va a pasar con la piña destapada, con cualquier fruta destapada al aire libre? ¿Qué pasa? Es un proceso de oxidación, sí, pero ¿cómo le llamamos? Se pudre. Se pudre, ¿no? Y si esto no lo tapan bien, pues cuando le den el primer sorbo van a estar bebiendo agua de piña podrida, ¿no? Por eso debe ser en condición anaerobia. ¿Sale? Esta es la fermentación alcohólica. Entonces, en ausencia de oxígeno, a través de la enzima piruvato, o sea, al piruvato, su mismo nombre lo dice, piruvato descarboxilasa, le va a quitar un carbono al piruvato.
y va a haber una deshidrogenación. Y aquí volvemos a hablar de los NADs. Viene el NAD con iones hidrógeno y los libera aquí. Y regresa el NAD desocupado para que se pueda emplear en la vía de la glucólisis. Y se va a formar etanol y se libera dióxido de carbono, CO2. Por eso en sus vacaciones, cuando terminan el preu, hagan ese pequeño experimento. Cuando les pregunten qué haces, un experimento de fermentación alcohólica, ¿no? O láctica, le pueden llamar para que no se escuche así. Y si ustedes lo hacen, de repente se van a dar cuenta cómo van a salir burbujitas, ¿no? ¿Por qué? Porque se está liberando CO2. ¿Y qué es el CO2? CO2 es un gas. Ajá, por eso se ven burbujitas. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, damas? Ahora vamos a hablar del complejo piruvato deshidrogenasa. Que el complejo que aquí estaríamos hablando de esta vía, de la descarboxilación oxidativa, y esto sería que el piruvato se va a convertir en acetilcoenzima A. Destinos del piruvato, que a través de la glucogenogénesis, lo que vimos ayer, se vuelve a convertir en glucosa, que esa sería una vía anabólica, ¿no? Pero el piruvato se puede convertir en lactato, alcohol, etanol le llamemos, y en acetilcoenzima A. Y el acetilcoenzima A se va a utilizar para sacarle más jugo al piruvato, que nos dé más energía en el ciclo de Krebs, ¿sale? Es como cuando quieren hacer jugo de naranja, pero la persona no le exprime más, llega alguien y dice, todavía tiene más jugo, y sí sale más jugo, ¿no? Yo soy el que llega a exprimir más la naranja, ¿sale? Muy bien. Acetilcoenzima A. El piruvato. Seguimos hablando del piruvato. El piruvato, con la presencia del difosfato de tiamina, ¿qué es la tiamina? Es una vitamina. La tiamina es una vitamina, ¿sale? Es una vitamina B. ¿Qué número? Ahí sí no recuerdo muy bien. Ahí sí ya les podría decir que es la vitamina B12, pero déjenme buscarlo porque hay tantos tipos o subtipos de vitamina B. B1, ¿sale? Tiamina, vitamina B1. Muy bien. Entonces el ácido pirúvico con presencia, el piruvato, el ácido pirúvico es el piruvato también, ¿sale? Para que no nos vayamos a confundir. El piruvato con presencia de del difosfato de tiamina, y a través de, va a servir como cofactor, nos dice, ¿sale? Y se va a formar, ¿qué? Acetaldehído. El piruvato se va a convertir en el piruvato más el cofactor de la tiamina, se va a convertir en acetaldehído. Y esta imagen está bonita. Acuérdense que va a haber una descarboxilación. El piruvato va a producir CO2. Y el piruvato con presencia de la tiamina, con la participación de la enzima piruvato deshidrogenasa, se va a convertir en acetaldehído. Y el acetaldehído, con la participación de dos lipoamidas, les dice su libro, con la participación de dos lipoamidas y la intervención de la enzima de hidrolipoil transacetilasa, se va a convertir en
dihidrolipoamida. Y a través de la dihidrolipoil deshidrogenasa. Aquí participa ¿quién? Aquí vemos la participación del FAT. Antes hablamos del NAD. Aquí entra a participar el FAT, para que lo tengan en cuenta. ¿Sale? Y se va a convertir en ¿qué? Acetilcoenzima A. Se convierte en acetilcoenzima A. Y el acetilcoenzima A ya va a entrar a la mitocondria. Y esto es para cuando ya se vuelvan, que ya se están volviendo más pros. Piruvato va a liberar, va a haber una descarboxilación y a través de la enzima piruvato deshidrogenasa, junto con la participación de la tiamina, se va a convertir en acetaldehído. Y de ahí las reacciones que ya comentamos. Hay participación del FAT hasta que se forme acetilcoenzima A. ¿Sale? Acetilcoenzima A. Aquí pasó de piruvato a acetilcoenzima A. Pero si les gusta más este dibujito, bueno, de piruvato pasó a acetilcoenzima A. Y este es el complejo piruvato deshidrogenasa, que también le viene la imagen en su libro, pero no les explica, o sea, sí les menciona estas reacciones, pero no les explica detalladamente. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí?